Los focos brillaban intensamente, su voz era angelical y pura. Pero detrás del brillo y el glamour se escondía una verdad inquietante, que pocos comprendían realmente. La vida de Karen Carpenter no fue solo una historia de fama y éxitos en las listas de ventas, sino también una tragedia silenciosa de aislamiento y presiones invisibles que poco a poco fueron minando su espíritu. Durante años, los rumores rodearon a los Carpenter. Se hablaba de tensiones familiares, control rígido y secretos profundamente enterrados. Ahora, Richard Carpenter, su hermano y confidente más cercano, ha roto su silencio y finalmente ha arrojado luz sobre la realidad que se escondía tras la fama. «Me toca de cerca», admitió Richard, «porque destaca la brillantez de Karen, mis habilidades como arreglista y las contribuciones de todos los que participaron». Karen Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven, Connecticut. Su hermano mayor, Richard, había nacido 4 años antes, el 15 de octubre de 1946. Sus padres, Agnes Royer y Harold Bertram Carpenter, tenían un matrimonio frío y distante, y su forma de criar a sus hijos reflejaba ese vacío emocional. Agnes favorecía abiertamente a Richard, lo que hizo que Karen creciera sintiéndose como una sombra en su propia casa. Por el contrario, su padre, Harold, sentía un profundo amor por la música. Su amplia colección de discos, que abarcaba desde el rock y el pop hasta el soul, el jazz y la música clásica, se convirtió en un santuario musical que marcó profundamente a Richard y Karen. Harold también fomentó sus intereses musicales desde una edad temprana. Richard demostró una aptitud extraordinaria, comenzando con el acordeón antes de pasar con facilidad al piano. Karen, por su parte, era una oyente tranquila en sus primeros años y mostraba poco interés por la interpretación. Pero la adolescencia descubrió su voz, tanto en sentido literal como figurado, y comenzó a explorar sus propios dones musicales. Aunque surgieron las típicas discusiones entre hermanos, su vínculo siguió siendo inquebrantable, forjado no solo por la sangre, sino también por la música. Karen era enérgica, le encantaba jugar al béisbol con los niños del barrio, y a menudo la elegían para los equipos antes que a Richard, algo que a veces le molestaba. El favoritismo de Agnes se hizo más evidente. Siempre defendía a Richard cuando estaba enfadado y regañaba constantemente a Karen, como si todos los errores fueran culpa suya. Cuando Richard cumplió 16 años, su habilidad con el piano había alcanzado un nivel impresionante. Convencidos de que su hijo podría triunfar en la música profesional, la familia decidió mudarse al sur de California en 1963, donde la industria musical estaba en auge. Aunque no quería dejar a sus amigos, Karen no tuvo voz ni voto en la decisión de sus padres. Pusieron todas sus esperanzas en la carrera de Richard. En su nuevo hogar, Richard comenzó a actuar en clubes, a veces incluso ocultando su verdadera edad, ya que aún era menor de edad. Mientras tanto, Karen, que quería evitar la clase de gimnasia, se unió a la banda de la escuela, una elección accidental que despertó su pasión por la batería. En 1965, Richard formó el Richard Carpenter Trio, con Karen a la batería y su amigo del colegio Wes Jacobs al bajo. Aunque solían tener discusiones acaloradas, Richard se negaba a incluir el nombre de Karen en el nombre del grupo. A pesar de ello, el trío rápidamente ganó reconocimiento en la escena musical local con sus cautivadoras actuaciones, en las que versionaban canciones populares y tocaban composiciones originales de Richard. Su gran oportunidad llegó en 1966, cuando ganaron un importante concurso musical en California y firmaron un contrato con RCA Records. Sin embargo, el momento no era el más propicio. Su estilo de jazz suave no podía competir con la electrizante ola de rock que arrasaba en todo el país. Al poco tiempo, RCA canceló el contrato, lo que llevó a la disolución del grupo. A pesar del revés, Richard se negó a rendirse. Formó un nuevo grupo llamado Spectrum, centrado en las armonías vocales. Incluso entonces, la suerte no estaba de su lado y Spectrum pronto cayó en el olvido. Sin embargo, durante este tiempo, Richard hizo un importante descubrimiento. Karen no solo era una baterista talentosa, sino que también tenía una voz encantadora y cristalina. Convencido de que esa era la clave del éxito, Richard convenció a Karen para que se convirtiera en la cantante principal. En aquel momento, Karen tenía 17 años y pesaba 65 kilos.
un peso ligeramente superior a los cánones de belleza de la época. Tras hacer dieta y perder unos 5 kilos, recibió numerosos cumplidos, lo que desencadenó una obsesión por controlar su peso. A principios de 1969, por fin llegó la oportunidad tan esperada. Un amigo envió una maqueta de los hermanos a una discográfica. Poco después, Herb Alpert inmediatamente les ofreció un contrato. Como Karen aún no había cumplido los 21 años, sus padres tuvieron que firmar en su nombre. El 9 de octubre de 1969, los Carpenters debutaron oficialmente con su primer álbum, Offering, en el que Richard se encargó de la mayor parte de las voces principales. Herb Alpert se mantuvo firme en su apoyo, y fue esta perseverancia la que allanó el camino para el ascenso de uno de los grupos musicales más emblemáticos de la historia, desde sus primeros éxitos hasta la cima de la fama. Herb Alpert no solo era un productor con talento, sino que también fue quien sentó las bases del fenomenal éxito de los Carpenters. Estaba casado con la cantante Lonnie Hall, conocida por sus dulces duetos como Corazón y Cadenas con Camilo Sesto. Sin embargo, quizás el mayor legado de Alpert fue presentar a los Carpenters la canción que cambiaría sus vidas, They Long to Be Close to You. Antes de eso, la canción había sido grabada por grandes nombres como Richard Chamberlain, Dionne Warwick, Dusty Springfield e incluso el propio Herb Alpert. Curiosamente, ninguno de ellos logró un éxito significativo con ella. Alpert creía que Karen y Richard podían marcar la diferencia. Y tenía razón. Aunque al principio dudaron, los hermanos decidieron intentarlo. El 14 de mayo de 1970, Close to You se lanzó oficialmente y se convirtió inmediatamente en un éxito nacional. En 6 meses, la canción vendió 3 millones de copias y el 25 de julio de 1970 alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100, lo que supuso el primer éxito de su carrera. El éxito se sucedió uno tras otro. A finales de 1970, mientras veía un anuncio de bodas en la televisión, Richard escuchó una breve melodía que le dio una nueva idea. A partir de esa melodía fugaz, compuso We've Only Just Begun, una canción sobre nuevos comienzos románticos. Solo 3 meses después del triunfo de Close to You, la nueva canción se lanzó el 21 de agosto de 1970 y volvió a causar sensación. We've Only Just Begun subió rápidamente al número 2 de la lista Billboard Hot 100, solo superada por la obra maestra de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. La canción no solo vendió otro 1.000.000 de copias, sino que también les valió 2 prestigiosos premios Grammy en 1971, en solo un año. Los Carpenters pasaron de ser artistas desconocidos a convertirse en un fenómeno mundial con fama y fortuna en ascenso. Ambos éxitos se incluyeron en su segundo álbum, Close to You, publicado a finales de agosto de 1970. El álbum se convirtió en un éxito instantáneo, consolidando el estatus de los Carpenters como estrellas de primera categoría. Sin detenerse ahí, el 15 de enero de 1971, Karen lanzó For All We Know, y una vez más, la canción conmovió a millones de personas, alcanzando el número 3 en la lista Billboard Hot 100. A medida que su carrera se disparaba, los Carpenters continuaron dominando las listas con más sencillos exitosos. El 23 de abril de 1971, lanzaron Rainy Days and Mondays, que se disparó al número 2. Poco después, la emotiva balada Superstar también alcanzó el número 2, consolidando su lugar en el corazón de los fans. Ambas canciones aparecieron en su tercer álbum, The Carpenters, publicado el 14 de mayo de 1971. El primer álbum en mostrar el icónico logotipo de la banda, que más tarde se convertiría en un símbolo inconfundible de los Carpenters. Aunque Karen era el alma del grupo con su voz cristalina y cautivadora, seguía prefiriendo sentarse detrás de la batería durante las actuaciones, mientras Richard y los demás músicos se colocaban al frente. Sin embargo, este estilo de actuación fue objeto de críticas. A principios de 1971, bajo la presión de los fans y los medios de comunicación, Richard finalmente accedió a dejar que Karen ocupara el lugar que le correspondía, el centro del escenario. A partir de ese momento, Karen se convirtió en una estrella irreemplazable y su brillantez eclipsó gradualmente el papel de Richard. Su carrera alcanzó nuevas cotas el 19 de junio de 1972, cuando los Carpenters lanzaron Goodbye to Love,
una canción que no solo fue un éxito comercial, sino también una revolución musical. Más destacado de la canción era el innovador solo de guitarra fuzz de Richard, una técnica audaz y poco común en aquella época. Esta innovadora interpretación valió a Goodbye to Love el reconocimiento como la primera power ballad, allanando el camino para futuros estilos de balada. La canción formaba parte de su cuarto álbum, A Song for You, publicado en junio de 1972. El álbum siguió produciendo grandes éxitos, como Hurting Each Other, que alcanzó el número 2, Let's Go Take Some Time, que subió al número 12, y, sobre todo, Top of the World, que devolvió a los Carpenters al número 1 de la lista Billboard Hot 100. Su fama llegó incluso al ámbito político. El 1 de agosto de 1972, los Carpenters tuvieron el honor de actuar en la Casa Blanca por invitación del presidente Richard Nixon, un momento crucial en su carrera. En el escenario, encarnaban la imagen perfecta del sueño americano. Pero detrás de las luces deslumbrantes, la vida de los Carpenters distaba mucho de ser sencilla o tan perfecta como las canciones de amor que compartían con el mundo. La tragedia detrás del telón. Para hacer frente a su insomnio crónico, Richard Carpenter comenzó a consumir methoquilone, un sedante legal en Estados Unidos en aquella época. Sin embargo, la adicción se apoderó de él más rápido de lo que esperaba, arrastrando a Richard a una espiral descendente sin fin. Esta droga se mencionaría más tarde en la película El Lobo de Wall Street como una severa advertencia sobre sus devastadoras consecuencias. Mientras Richard luchaba contra su adicción, Karen Carpenter se obsesionó con su peso. Todo comenzó con un artículo que la criticaba por parecer ligeramente gorda, acompañado de una foto que resaltaba duramente sus defectos. Esas palabras calaron hondo en la psique de Karen, empujándola a un ciclo extremo y peligroso de control de peso. A pesar de su adicción, Richard nunca dejó de trabajar. Se entregó en cuerpo y alma a la música, creyendo que si se centraba en el talento de Karen, podrían superar cualquier dificultad. Su dedicación dio sus frutos. El 1 de mayo de 1973 se publicó el álbum Now and Then, que consolidó aún más el dominio de los Carpenters en las listas de éxitos. Pero a medida que su carrera despegaba, la salud de Karen comenzó a deteriorarse. En 1974 había perdido mucho peso, hasta llegar a pesar solo 45 kilos. Escondía comida, abusaba de los laxantes y se consumía cada vez más por su obsesión. Karen, que antes era una joven alegre y llena de vida, se volvió alarmantemente delgada y frágil. Aunque animaba a su hermano a buscar ayuda, Karen negaba sus propios problemas. Insistía en que su pérdida de peso era solo consecuencia del estrés. En realidad, la situación era mucho más grave. Karen padecía anorexia nerviosa, un trastorno alimentario peligroso y poco conocido en aquella época. Para ocultar su delgadez, llevaba varias capas de ropa cuando aparecía en público. El público veía a una Karen radiante sobre el escenario, pero pocos se daban cuenta de que su salud se estaba deteriorando entre bastidores. A pesar del empeoramiento de su estado, los Carpenters siguieron adelante. El 6 de junio de 1975 lanzaron su sexto álbum, Horizon. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores. El aspecto demacrado de Karen llevó a muchos a creer que estaba luchando contra el cáncer. En su desesperado intento por mantener una figura delgada, Karen comenzó a usar jarabe de ipecacuana, un medicamento que induce el vómito, lo que causó aún más estragos en su ya frágil cuerpo. Aún así, su familia seguía sin darse cuenta del verdadero alcance de su sufrimiento. En 1975, la carrera de los Carpenters comenzó a decaer. Su séptimo álbum, A Kind of Hush, publicado el 11 de junio de 1976, no cumplió con las expectativas. A pesar de ello, ya habían dejado una huella indeleble en el mundo de la música. Con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, la voz de Karen Carpenter, dulce, evocadora y profundamente conmovedora, fue aclamada como una de las mejores voces femeninas de todos los tiempos, dejando un legado imborrable en la industria musical. Pero la fama no pudo llenar el vacío en el corazón de Karen. Aunque salió con varias figuras prominentes, nunca encontró el amor verdadero. Entonces, a principios de la década de 1980,
Karen conoció a Thomas James Burris, un promotor inmobiliario 9 años mayor que ella. Se conocieron en un restaurante de lujo, donde Burris cautivó a Karen con su encanto y su confianza. Sin embargo, bajo su pulida apariencia se escondía una dolorosa verdad. Burris estaba ahogado en deudas y buscaba una salida. Emocionalmente vulnerable, Karen se enamoró rápidamente tras un breve noviazgo y Burris le pidió matrimonio. Planearon casarse el 31 de agosto de 1980 en el Crystal Room del Beverly Hills Hotel. A los 30 años, Karen creía haber encontrado por fin el hogar y los hijos que siempre había soñado. Pero solo unos días antes de la boda, sus esperanzas se hicieron añicos. Burris le confesó fríamente que se había sometido a una vasectomía y que no podía tener hijos. Devastada, Karen quiso cancelar la boda, pero su madre se negó rotundamente, argumentando que era demasiado tarde para cancelarla, ya que se habían enviado las invitaciones y se habían hecho los preparativos familiares. Desesperada por conseguir la aprobación de su madre, Karen siguió adelante con el matrimonio, una decisión que le costaría muy cara. Después de la boda, Burris mostró su verdadera cara. Derrochó el dinero de Karen de forma extravagante, gastando miles de dólares en lujos. Peor aún, la sometió a abusos físicos y emocionales, convirtiendo su vida en una pesadilla. Al cabo de un año, incapaz de soportarlo más, Karen solicitó el divorcio, pero las cicatrices emocionales eran profundas. A pesar de su delicada salud, Karen siguió con su obsesión por adelgazar. Aumentó el consumo de laxantes, llegando a tomar hasta 90 pastillas por noche, y también abusó de medicamentos para la tiroides con el fin de acelerar su metabolismo. Cuanto más se esforzaba por controlar su cuerpo, más se le escapaba de las manos. En 1981, el estado de Karen ya no podía ocultarse. Consciente de que necesitaba ayuda, buscó tratamiento profesional, desafiando las objeciones de su familia. Viajó a Nueva York para consultar a Stephen Levenkrin, un destacado especialista en trastornos alimentarios. Durante un tiempo, pareció que las cosas mejoraban, pero justo cuando empezaba a surgir la esperanza, la tragedia se acercaba sigilosamente. El ángel con el corazón roto y la confirmación de Richard. Los últimos meses de la vida de Karen Carpenter fueron una lucha desgarradora entre la frágil esperanza y la dura realidad. Tras años de lucha contra la anorexia nerviosa, buscó ayuda del psicólogo Stephen Levenkrin. Al reconocer el peligro cada vez mayor del estado de Karen, Levenkrin organizó una sesión de terapia familiar con su hermano Richard y su madre, Agnes. Durante la sesión, Levenkrin hizo hincapié en que lo que Karen más necesitaba no era solo tratamiento médico, sino también el amor y el apoyo de su familia. Richard, que quería mucho a su hermana, intentó expresar su preocupación, pero lo que más dolió a Karen fue la frialdad de su madre, la persona por la que siempre había anhelado ser reconocida y amada. El silencio de Agnes era como un cuchillo que atravesaba el ya frágil corazón de Karen. En septiembre de 1982, cuando su salud llegó a un punto crítico, Karen fue hospitalizada en Lenox Hill, en Nueva York. Allí, los médicos decidieron iniciar una terapia de nutrición intravenosa para ayudarla a ganar peso rápidamente. Pero esta medida para salvarle la vida tuvo un coste devastador. Tras años de agotamiento físico debido a sus hábitos alimenticios irregulares, el cuerpo de Karen ya no podía soportar el esfuerzo de un rápido aumento de peso. Su corazón debilitado se convirtió en una bomba de relojería, a punto de fallar en cualquier momento. A pesar del dolor físico y emocional, Karen siguió adelante con su carrera. El 17 de diciembre de 1982, ofreció su última actuación en la sala polivalente de la Buckley School de Sherman Oaks, California. Nadie de los presentes sabía que estaba presenciando el ocaso de una de las voces más brillantes de todos los tiempos. La tragedia final se produjo en la mañana del 4 de febrero de 1983. Al entrar en su habitación, Agnes se sorprendió al encontrar a Karen desplomada e inconsciente en el suelo. Aunque la llevaron rápidamente al hospital, todos los esfuerzos por salvarla fueron en vano. Su corazón había dejado de latir. Solo tenía 32 años. 6 años más tarde, en 1989, la CBS produjo una película biográfica sobre la vida de Karen Carpenter. Sin embargo, la película solo reveló una parte de la verdad. Richard y Agnes insistieron en eliminar los detalles que ponían de relieve el dolor de Karen por buscar el amor de su madre y los conflictos internos de la familia.
Querían preservar la imagen de una Karen radiante sobre el escenario, en lugar de exponer la desgarradora realidad que se escondía tras los focos. Aunque al principio dudó en enfrentarse al dolor de su pérdida, Richard Carpenter se convirtió en el guardián del legado de su hermana. Durante años, se dedicó a restaurar, reeditar y remasterizar las grabaciones de los Carpenter, permitiendo a nuevas generaciones de fans experimentar la profundidad emocional y la brillantez musical de su trabajo. Bajo el amoroso cuidado de Richard, su música no solo perduró, sino que brilló con nueva luz, trascendiendo las fronteras del tiempo. Más allá de preservar su música, Richard también comenzó a compartir historias poco conocidas sobre los entresijos de la banda. En una entrevista reciente, admitió que hay mucho sobre Karen que el público nunca supo. No era solo una voz angelical, era una persona apasionada que llevaba consigo un enorme dolor. Desde los momentos tranquilos de la vida cotidiana hasta la presión de actuar bajo los focos, Richard ofreció una visión sincera y profunda del vínculo especial que existía entre los hermanos, tanto como talentosos colaboradores musicales como apoyo emocional el uno para el otro. Quizás la revelación más impactante llegó cuando Richard finalmente confirmó un rumor que llevaba mucho tiempo circulando. Karen soportó una presión inmensa por parte de nuestra familia, de la industria musical y de sí misma. La vi cambiar poco a poco, pero ninguno de nosotros comprendió la gravedad del problema. Cuando nos dimos cuenta, quizá ya era demasiado tarde. Uno de los hitos más conmovedores en el esfuerzo de Richard por honrar el legado de Karen fue el lanzamiento de su álbum en solitario en 1996. Este proyecto, que Karen había completado en 1979, nunca se publicó en vida. El álbum era un vistazo agridulce a la trayectoria artística que podría haber seguido si el destino hubiera sido más benévolo. Cada tema reflejaba sus luchas personales y sus aspiraciones, revelando un estilo musical más maduro y atrevido, una dirección que nunca tuvo la oportunidad de explorar plenamente. Richard reconoció que Karen nunca tuvo la oportunidad de mostrar su verdadero yo. Quería liberarse de su imagen establecida y explorar nuevas dimensiones musicales, pero se lo impidieron. Si su álbum en solitario se hubiera publicado mientras ella vivía, quizá todo habría sido diferente. La historia de Karen Carpenter termina con una tragedia sin resolver, pero el legado que dejó sigue vivo en cada nota y melodía que ha conmovido a millones de corazones. Desde tiernas canciones de amor hasta baladas inquietantes y tristes, su voz sigue siendo un icono irreemplazable en el mundo de la música. ¿Qué opinas sobre la tumultuosa trayectoria de Karen Carpenter? ¿Las revelaciones de Richard cambian tu opinión sobre ella? Comparte tu opinión a continuación y no olvides seguirnos para conocer más historias desconocidas en nuestro canal.